están, amigas y amigos de la República? Bienvenidos a Fuerte y Claro, este que es su espacio. Como todas las tardes, Manuela Camacho acompañándolos de 3 a 4. Espero que ya estén conectados con nosotros, tomándose ese cafecito post almuerzo, porque todavía tenemos mucho de qué hablar en la previa a la contienda electoral. Faltan solo 4 días. En 4 días vamos a estar frente a las urnas votando no solamente por quienes nos van a representar como presidentes, vicepresidentes, sino que también, recordemos, tenemos una cédula grande de 5 columnas, porque también vamos a votar por representantes del Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Como a lo largo de estas semanas hemos venido hablando un poco de candidatos, hemos hecho análisis de las encuestas, debates, etcétera, también es necesario que hablemos sobre cómo votar correctamente y evitar errores comunes que pueden hacer que su voto se anule. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con eso. Soy Johnny Lescano, candidato presidencial del nuevo partido Cooperación Popular. Por la crisis moral y política que vive nuestro país, es urgente cumplir el Amaqueya Amazúa Mayuya. No seas ladrón, mentiroso ni ocioso. Estas normas de buen gobierno las cumplí cuando fui congresista. Este 12 de abril marca el círculo de colores de Cooperación Popular. Bien, y ya estamos de regreso y lo que tengo ahorita en mis manos es la cédula que usted va a tener frente a frente este domingo antes de ingresarla al Ánfora. Como le decía, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial. Aprovechemos este espacio para aclarar algunas dudas que tenemos en general sobre cómo votar correctamente y cómo evitar que algunos errores comunes hagan que nuestro voto pueda ser anulado, porque sí, hay que ser muy rigurosos esta vez. Recordar que OMPE ha anunciado que va a entregar a cada mesa una cantidad específica de cédulas según las personas que estén registradas. Por lo tanto, si usted se equivoca, no va a poder pedir en esta ocasión que haya un cambio de cédula. Lo que va a tener que hacer es que se va a anular esa columna en la que se ha equivocado. Por eso es que OMPE está insistiendo mucho en que veamos todos los tutoriales posibles y seamos muy cuidadosos con cómo vamos a marcar esta cédula el domingo. Entonces, bueno, tenemos la primera columna que es de presidentes y vicepresidentes, la segunda que es de senadores a nivel nacional, esta que es a nivel regional, la siguiente que es para la Cámara de Diputados y la última que es de Parlamento Andino. Eso es lo que vemos en vertical. Lo que estamos viendo en horizontal es el número de partidos, 35 partidos que están incluidos en esta cédula. Ahora, hay muchos errores o cosas pequeñas que podrían hacer que sin que usted lo sepa, sin que usted se dé cuenta, hagan que se anule su voto. Cuando usted esté frente a esta cédula, va a empezar por aquí. Aquí va a tener la fotografía de los candidatos, ojo, estas no son reales, la fotografía de los candidatos y al costado va a tener los símbolos. Usted va a marcar, ojo a esto, únicamente con una cruz, ¿estamos todos de acuerdo? O un aspa. Cruz, aspa. Solamente cruz o aspa para que su voto sea validado. Si usted hace un circulito, si usted hace un check, si usted marca a la mitad, ese voto no va a contar, va a ser anulado. Recordar, entonces, así sea como para salón de clases de prekinder, es importante que lo hagamos de esta manera para que nos quede claro a todos. Únicamente marcar en el símbolo y o la fotografía del partido. ¿Puedo votar por más de un candidato en esta primera columna? No. Si lo hace, su voto va a ser considerado inválido. No se puede votar. Solamente puedo votar por uno de los símbolos. ¿Ok? En la siguiente columna, aquí hay un diferencial. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de la Cámara de Senadores y Diputados,
Ahí existe lo que conocemos como el voto preferencial, que es la capacidad del elector, la posibilidad del elector de poner el número que quiera colocar dependiendo del candidato que vaya a elegir. Entonces, en esta segunda columna de senadores, usted marca el símbolo del partido y si quiere, es opcional, coloca, como hemos colocado aquí, un número o de los dos números de los candidatos que usted esté eligiendo de manera preferencial de ese partido. ¿Puedo votar por otro partido en la misma columna? Nuevamente, la respuesta es no. De hacerlo, su voto será considerado inválido. Lo mismo aquí. Sin embargo, aquí hay una diferencia que es que solamente hay un voto preferencial. Una pregunta que me hacían en redes sociales sobre esta casilla preferencial. Si, por ejemplo, es un número que tiene dos dígitos, ¿se marca en uno de los recuadros uno y en el siguiente el otro? No. Si es un número de dos dígitos, lo marca en solo un recuadro. Lo mismo aquí en la Cámara de Diputados y en Parlamento andino. Eso en líneas generales de lo básico, pero como sé que hay muchas dudas específicas que usted está esperando que aclaremos el día de hoy, vamos a darle paso a Cledy Gutiérrez, quien es vocera de OMPE, que nos acompaña esta tarde para aclarar dudas. Cledy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto de saludarla aquí para aclarar las dudas como usted señala. Bien, Cledy, muchísimas gracias. Sí, es una cédula atípica, como decíamos, es un poco grande, tiene 5 columnas y hay algunas preguntas básicas que muchas personas están haciendo porque evidentemente nadie quiere que su voto sea invalidado. Entonces, para hacer un repaso de lo que yo ya expliqué brevemente, en la primera columna se puede marcar entonces o fotografía o símbolo, cualquiera de los dos es válido. Cualquiera de los dos es válido. Puede marcar solo el símbolo o solo la fotografía o ambos. Sí. O ambos. Perdón, continúe. Y hay que siempre tener en cuenta lo que usted estaba explicando con mucha claridad, que solo se puede marcar con cruz o con aspa. Sí, eso es importante. Si hago un circulito, una estrellita, lo que sea, se anula el voto, ¿verdad? Y anula el voto. Sí. Anula el voto. Bien, vamos a la siguiente columna. En esta columna de senadores tenemos dos opciones. La primera a nivel nacional y la segunda es a nivel regional. En esta primera, las que sigue al presidente y vicepresidente, hay dos casillas para voto preferencial. ¿Podría, por favor, explicarle a nuestra audiencia en qué consiste el voto preferencial? Sí, como su nombre lo indica, estas dos casillas es para que la persona pueda poner, en el caso de senador nacional, que es la que tiene el fondo rosado, pueda poner el número de uno o dos candidatos de su preferencia. Ojo que esos números deben pertenecer a una misma organización política. Esa es una pregunta importante. Por ejemplo, me preguntaban en redes sociales, ¿qué pasa si me gusta un senador de un partido y un senador de otro? ¿Puedo marcar arriba el preferencial de uno y abajo el preferencial de otro? No, porque haciendo ese tipo de marcados y colocando los números en esa misma elección por dos candidatos diferentes de dos organizaciones políticas diferentes, lo que está haciendo es anulando el voto. Algunas Anulado. personas confunden eso con el voto cruzado, o sea, piensan que el voto cruzado es marcar por dos organizaciones políticas en una misma elección, y no es así. El voto cruzado es cuando se marca por diferentes organizaciones políticas, pero en la diferente elección. Si Claro, en tenemos diferente cinco columna. exacto, si tenemos 5 elecciones y cada una tiene una columna, entonces podemos votar por diferentes organizaciones políticas en cada una de esas columnas que representan una elección. Claro, eso es muy importante porque hay personas que dicen, yo quisiera que el senador de tal partido integre el Congreso junto a la senadora que me gusta de tal otro partido. Sin embargo, cuando vayamos a marcar, no se puede, y tener esto como premisa,
En ninguna de las columnas se pueden marcar dos partidos distintos. Lo que sí puede hacer es intercalar. Entre una columna y otra sí puede haber otro partido, pero en una misma columna todos los votos tienen que corresponder a un solo partido. Eso como premisa principal para que no se vayan a confundir. Recordar, en vertical solo puede haber un partido, ¿correcto? Perfecto. Sí, sí. Muy Bien, bien. excelente. Ahora, siguiente pregunta, y yo lo estaba tratando de explicar, pero igual quisiera que usted me confirme. Habían personas que decían, bueno, ¿qué pasa si ese senador por el que quiero votar tiene un número que tiene dos dígitos? No podría poner, por ejemplo, el 1 en una casilla y el 0 en el otro si es el 10, sino que tendría que hacerlo en una sola casilla, ¿verdad? Tal cual. Cada recuadro es para colocar el número completo que tiene ese candidato. Si tiene dos dígitos, los dos dígitos van en un recuadro. No es que cada recuadro se usa para uno y los dos dígitos, no. Si, por ejemplo, no sé, por citar un ejemplo con esa cédula que es ficticia, en el partido Sembrando la Amistad, ponemos un número que sea el 13, el 1 en un recuadrito y el 13 en otro recuadrito, eso va a dar validez para los candidatos, para los números de manera independiente, no para los dos números que corresponden a un mismo candidato. Claro, estaría votando por el 1 y por el Y 3 por el y no 3, por el así es, y 13, no como por el yo quería. 13, así es, tal cual. Ok, en esta columna entonces, ¿qué pasa si pongo los números pero no marco el símbolo? ¿De todas maneras se considera un voto válido? Sí, sí. El hecho de colocar los números que correspondan a votos preferenciales da por sentado de que también se está votando por la organización política. Entonces, al momento de escrutar este voto, los miembros de mesa considerarán un voto por el partido político y votos por los candidatos que ha colocado en voto preferencial. Claro, ahora hay que recordar que los números se repiten en cada partido, es decir, cada partido tiene un número 1, 2, 3 y así en adelante. Lo que quiere decir que si yo solamente quiero votar, por ejemplo, por el 2 y el 3, sí tengo que saber a qué agrupación pertenecen, porque si los coloco en la primera columna, entonces estoy votando perdón, en la primera fila estoy votando por el 2 y el 3 de ese partido de la fila. No es que sea el 2 y el 3 solo pertenecientes a un partido en exclusiva. Todos los partidos tienen números de candidatos al Senado. Así es. Eh, lo más importante es que todos los ciudadanos y ciudadanas acudan a votar teniendo claridad respecto por qué organización política voy a yo decidir cuál es mi preferido. Y esto obviamente habiendo hecho un análisis riguroso de cada organización, qué me ofrecen los candidatos, qué me ofrece la organización política, la trayectoria de los candidatos. El voto tiene que ser pensado, tiene que ir uno a acudir a votar habiendo hecho esa evaluación previa. Entonces debe saber cuál es el símbolo, ojo, cuál es el símbolo de esa organización política y cuáles son los números de los candidatos de mi preferencia por cada elección. Correcto. Ahora, Clay, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy a favor de una organización política, quiero votar por ella, pero no tengo tan claro quiénes son las personas que ocupan los números? ¿Puedo marcar en el Senado solamente el símbolo y no hacer uso del preferencial? Sí, lo puede hacer por cada elección, desde la elección de senador nacional hasta la elección de Parlamento andino, hay los recuadros para voto preferencial. Si las personas desean, pueden usar este voto preferencial por uno o por dos candidatos. Si no lo desean, bastará con que coloquen un símbolo, mejor dicho, la marca de curso astra por una organización política y será contabilizado como voto para esa organización política. Claro, no es necesario. El uso del No voto es preferencial obligatorio. es Sí, opcional, exacto, no es obligatorio. Si ustedes quieren colocar los números, los colocan y si no, entonces le dan el voto simplemente al partido. Luego hay uno en el que me parece que solamente tenemos una opción de preferencial, ¿verdad? sí, es en la elección de diputados, que se tiene solo un recuadro al costado del símbolo de la organización política, solo hay un recuadro para voto presidencial. Y ahí
puede marcar si desea el número del candidato de su preferencia. Hay que tener en cuenta que aquí varían los números en función a la circunscripción electoral, ¿no? En Lima hay un número determinado, para las regiones un número determinado, pero obviamente los ciudadanos tienen que informarse previamente cuáles son los números de los candidatos de su preferencia. Bien, Gledys, cualquier marca por fuera de los recuadros, por ejemplo, si yo quiero votar por una agrupación y hago una línea en horizontal o pongo un check o circulito, anula mi voto, ¿verdad? Así es, cualquier marca diferente a la cruz o el aspa anula el voto. Bien, A veces uno relaciona el visto bueno con algo positivo. Entonces dice, bueno, lo voy a poner como tal en mi símbolo, en mi preferencia. Con eso lo que está haciendo es anulando su voto. Las anulado. únicas marcas permitidas, y lo repetimos, son solo cruz y aspa. Correcto. Gledys, Bien. imaginémonos que yo ya terminé de marcar esta cédula según mis elecciones personales. ¿En qué me tengo que fijar antes de depositarla en el ánfora? En primer lugar, debe tenerse en cuenta que antes de ir a votar, antes de ir a la Cámara Secreta, cuando recibe la cédula de votación de parte de los miembros de mesa le van a dar la cédula doblada, ¿no? Doblada en dos y con un lapicero. Y entonces el elector, antes de ir que verifique que tenga la firma de los miembros de mesa. Y que, Antes de si entrar a la urna. antes de entrar, porque después de que ha salido, ya la cédula ha sido usada y no es conveniente. En ese momento, cuando el elector sale de la cabina de votación, lo que corresponde es ir a depositar la cédula en el ánfora. Por eso es Bien. que la verificación de que la cédula tiene la firma de los miembros de mesa se tiene que hacer antes. Nosotros en la capacitación a miembros de mesa estamos haciendo hincapié, reforzando siempre a los miembros de mesa que una tarea importante es que firmen las cédulas de votación. Obvio, no van a firmar las 200 o 300 que reciban en un solo momento, lo hacen en grupos de 20, así, mientras para agilizar también la votación de los electores, pero que se aseguren de entregar la cédula firmada. Entonces, como la cédula está doblada, se puede ver de inmediato si tiene o no las firmas. Entonces, lo primero es ir a la cabina de votación con su cédula firmada, votar, también tomar en cuenta de que son 5 elecciones y el elector o la electora tiene la posibilidad de, como cada elección es diferente, puede votar válido por la elección, imaginemos, de presidente y vicepresidente. Por la otra elección de pronto lo deja en blanco. Y por la otra elección de pronto, no sé, es posible, quiera anular su votación. Esas posibilidades se pueden dar, pero al momento de escrutar el voto, los miembros de mesa van a contabilizar teniendo en cuenta de que cada elección es independiente. Primero se cuenta la de presidentes y vicepresidentes, todas las cédulas en esa columna y después se realiza el resto, pero todo se cuenta de manera independiente. Claro, eso también implica que, por ejemplo, si me equivoqué, ya no puedo pedir una nueva cédula, se va a asumir que esa columna en la que me equivoqué es inválida y me cercioro de que el resto sí la marque correctamente. No puedo pedir otra cédula, ¿verdad? No, no pueden pedir otra cédula. La cédula que se entrega en la mesa de votación es la única. Con esa se van a votar a la cabina secreta. Hacen su voto consciente. Pueden incluso llevar, como es una cédula tan grande que puede posiblemente generar alguna confusión, previamente ya han analizado su voto, pueden llevar un papel con la información de los candidatos de su preferencia, de los partidos de su preferencia, para que puedan simplemente trasladar esa información en la cédula de votación. Eso está muy importante. Entonces, sí voy a poder de repente, porque como es información tan delicada y que puede generar confusión, sí puedo ingresar entonces con un papel donde yo pueda recordar por quién quiero marcar y qué número quiero marcar. Sí, sí, lo pueden hacer, sí. Aunque en la cabina de votación va, de acuerdo a ley, se colocan los carteles de candidatos, estos son bastante grandes. Claro. Las letras de todos los nombres de todos los candidatos, digamos, son muchos nombres. Entonces,
En ese momento no nos vamos a detener a verificar cuál era, ¿no? Mejor llevemos los números, llevemos los símbolos de los partidos de nuestra preferencia por cada elección y traslademos eso en la cédula, ¿no? Nos tomará incluso menos tiempo, seguramente, en la cabina de votación. Excelente, Cledi. No puedo ir con mi lápiz, no puedo llevar yo, tengo que aceptar el lapicero con el que me van a dar para marcar en ese momento. Así es, muy importante. Nosotros desde la OMPE trabajamos con total seguridad, con todos los, digamos, con todos los mecanismos de seguridad que se requieren. Los lapiceros que la OMPE da para las mesas de votación son lapiceros que funcionan, que no se borran. No debemos dejarnos llevar por mensajes que generan, digamos que, malestar y que no son ciertos, ¿no? Son falsos. Los lapiceros que da la OMPE para las mesas de votación, todos pintan y no se borran. Perfecto. Entonces, bueno, yo digamos que yo ya tengo mi cédula, la doblo y la deposito en el ánfora de manera ya sellada, verificando pues que esté firmada. A ver, Cledi, un repaso desde que me levanto ese día. ¿Qué necesito tener en cuenta hablando, por ejemplo, de verificar en qué lugar me corresponde votar? ¿Qué tengo que hacer con respecto a mi DNI? Hagamos un repaso como si ya estuviéramos en el domingo 12, me levanto y qué tengo que tener en cuenta. Bien, el domingo 12, lo primero que tienen que hacer es ya tener certeza, para ese momento seguro que ya la tienen, del lugar donde me corresponde votar. Eh, por ahí, si ¿Dónde alguien lo puedo no tiene la verificar? información, puede verificarlo en consultaelectoral.ompe.gov.pe, solo colocan su DNI y de inmediato va a figurar en esa página el nombre del local donde le toca, la dirección del local, el pabellón donde le toca, en qué piso, en qué aula, incluso cuál es el número de orden que tiene en la relación de electores. Dato importante para poder dárselo a los miembros de mesa para que también les apoyemos en su tarea y no tenga que buscar la información en la lista de electores que tiene una información bastante grande de todos los electores de la mesa. Muy Entonces, bien. punto uno, conocer su local de votación. Punto dos, tener ya el documento nacional de identidad a la mano. Solo se puede votar con el DNI. No hay otro documento que reemplace al DNI. El DNI puede ser caduco o vencido, como se llama. También pueden ir con el DNI, se vota con el DNI celeste, se vota con el DNI electrónico y los electores jóvenes que cumplieron años hasta el 18, hasta el mismo día de abril, que cumplieron 18 años hasta el 12 de abril, han sido incluidos en el padrón, están dentro de las listas de electores. Si no han cambiado su DNI y tienen el DNI amarillo, pueden votar con el DNI amarillo. Se Entonces, el punto verifica 2, la fecha y ya. sí, es acudir con el DNI, llegar al local de votación temprano, de preferencia no llevar vehículos. De por sí las vías pueden estar saturadas porque van a haber muchos electores movilizándose y es necesario que acudan, que se desplacen. Muchos han elegido sus locales cerca de sus viviendas y si no, es un momento, incluso un día importante para poder caminar hacia nuestros locales de votación si fuese posible. Llegar al local de votación, en la puerta del local estarán las fuerzas de seguridad, podrán ingresar con total libertad y ubicar su mesa de votación, el lugar donde ya tiene, como ha hecho su verificación previa, ya sabe en qué pabellón, en qué aula, en qué piso estoy, me voy directo y eh, me presento en el aula de votación ante los miembros de mesa. Entonces, va a saber de antemano cuál es el número de orden en la lista de electores y va a indicarlo. Una vez que ingresa al local de votación, a la mesa de votación, va a entrar con su documento de identidad, va a decir su número de orden y los miembros de mesa podrán verificar que se encuentra en esa lista, en la lista de electores, y de inmediato le entregan el DNI firmado. Verifica igual que tengan las firmas y con esa cédula, perdón, se va a la cabina de votación, ejerce su derecho al voto. Una vez que ha votado, dobla la cédula, la puede doblar hasta el 4. La idea es que, como es una cédula grande, permita colocarla en la ranura del ánfora. Así como lo ha hecho, perfecto, así. Entonces, depositan la cédula en el ánfora,
firman en el lugar que les corresponda, que está al costado de su fotografía. Tengan cuidado de colocar la firma al costado de su fotografía, ponen su huella digital, reciben el documento nacional de identidad del presidente de mesa y con eso han cumplido su votación y se pueden retirar. Bien, algunas cosas que han cambiado, que de repente algunas personas es importante que lo sepan para que no haya desconfianza. Ya no es Sí, como esto antes de que el dedo iba a quedar todo marcado de morado, ahora hay un sistema digitalizado, ¿verdad? sí, ya no es necesario, o sea, ya no existe más esto de poner la tinta indeleble, el dedo en la tinta indeleble, no, desde hace algunos procesos atrás ya eso no aplica. Tampoco van a colocarse hologramas en los documentos nacional de en el documento nacional de identidad. Algunos pueden decir, pero necesito que me coloquen porque es una evidencia de que yo he votado. Ya no se colocan los hologramas. La principal evidencia de que la persona ha votado se registra en la lista de electores. Ese documento es importantísimo. Ese documento consigna, en ese documento se consigna la firma y la huella digital. Y ahí figura la fotografía, ya está impresa y los nombres y apellidos y documento nacional de identidad de la persona que ha votado. Esa lista después es entregada, contada, una vez que culmina la votación, los miembros de mesa cuentan esa lista de electores y a partir de ella determinan cuántos electores asistieron a votar. Con esa lista que luego vuelve a la OMPE, se hace el registro de omisos. ¿Qué significa esto? Que a partir de eso se determina quiénes no asistieron a votar y van a tener la multa por no votar. ¿De cuánto es la multa por no acudir a la votación? Es diferenciada. La multa va de 110 soles para distritos no pobres, 55 para distritos no pobres, no extremos y pobres extremos de 27,50. Ok. ¿Qué pasa, que le di una situación común cuando llego yo a mi mesa y hacen falta miembros de mesa? No han acudido y se me solicita, se me pregunta, es una situación en la que muchos ciudadanos se ven, no sé, frente a esta, que se les solicita que formen parte, si quieren formar parte de, o sea, si quieren ser miembros de mesa. A veces eso genera cierta confusión, no sé, no estoy preparado, no he llevado la capacitación. ¿Qué podría suceder? Bueno, de acuerdo a la ley orgánica, si a partir de las 7 de la mañana no están presentes los miembros titulares y suplentes y falta un miembro de mesa para conformar la mesa, hay que tener en cuenta que la mesa se conforma con 3 miembros de mesa. Y si bien para este proceso electoral se ha sorteado a 9 miembros de mesa, 3 titulares y 3 suplentes, la mesa solo se conforma con 3. Si pese a eso faltan los miembros de mesa, porque a todos se les convoca a una hora determinada, que es las 6 de la mañana, si a las 7 no están presentes, falta un titular o un suplente, lo que dice la ley es que la mesa será conformada por los electores de la fila que pertenezcan a esa mesa. Claro, Entonces, que tengan que votar ahí. que tiene que votar ahí. No es cualquier elector que se ofrezca, no. El elector tiene que pertenecer a la mesa donde falta un miembro de mesa, o dos, Ujú. o más quizás, ¿no? Entonces, lo que se hace es que conforme a ley se le invita a pasar a conducir la mesa de votación. Sin duda, pasa que dicen, pero yo no me he capacitado. ¿Cómo voy a ejercer el cargo si no me he capacitado? Además, es un proceso complejo, lo hemos escuchado en diversos medios. Pues en la mesa habrá un miembro de mesa, por lo menos, que ha sido capacitado. Ese es nuestro principal objetivo. A lo largo de este tiempo, desde el 26 de febrero, hemos realizado diversas actividades de capacitación a los actores electorales. La capacitación a los actores termina el 11 de abril. Hay capacitación virtual también. Y por eso es que nuestro objetivo es capacitar al menos a un miembro de mesa en cada mesa de votación, para que haya alguien de esos 3 que van a conducir que tenga el conocimiento y que puedan hacer el trabajo conjunto, coordinado entre los 3. Pero aún así, que no se preocupen los electores si conforman la mesa, porque por cada 2 o 3 mesas habrá un personal de la OMPE con el chaleco azul identificado para asistir a las mesas de votación.
Entonces, la tarea, las dudas que puedan tener, este personal se las podrá absolver. También en cada mesa de votación tendremos este documento que es muy, muy importante y orientador, que es el manual de instrucciones para miembros de mesa. Y aquí se da todo, se detalla todas las tareas que los miembros de mesa cumplirán en las mesas de votación. Entonces, temor por cumplir el cargo, pues puede existir, eso es válido, pero también queremos darle la seguridad que si le toca a un elector asumir ese cargo, que va a tener el soporte, la asistencia y recursos para que pueda desenvolverse adecuadamente en la jornada electoral. Claro, ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que las personas que han sido elegidas de manera aleatoria como miembros de mesa, uno, se estén capacitando, porque es muy importante la labor que van a tener dentro de la fiscalización, de la verificación y del correcto desempeño de la jornada electoral. Y dos, que asistan. Es un compromiso con el país, creo que es un deber cívico y ciudadano que además hoy me toca y dentro de unos años quizás le toca a otra persona, ¿no? Va rotando un poco, es como algo que uno hace sin remuneración, pero con la satisfacción de estar haciéndolo para contribuir a algo tan importante como lo que estamos eligiendo ese día. Sí, yo le agradezco mucho su puntualización. Me parece que ese es el mensaje que los miembros de mesa deben asumir su responsabilidad. No pueden eludir este encargo que se les ha dado. Son los actores principales. Junto con los electores, los miembros de mesa son actores clave. Sin ellos, la mesa corre el riesgo de no funcionar. Entonces, participen, capacítense, acudan este domingo 12 de abril desde las 6 de la mañana, tanto miembros de mesa titulares como suplentes. Algunos suplentes por ahí dicen, pero soy suplente, ¿no? O sea, además, imagínense, soy el sexto suplente. Probablemente han ido todos y ya no necesitan de mí. Tienen que ir, porque los 9 tienen que firmar en el momento de la instalación su hoja de asistencia. Si no lo hacen, van a tener que pagar la multa que asciende a 275 soles. En ese caso sí asciende, ¿no? No es solamente, no es la misma tarifa de no ir a votar, sino de no Sí. acudir como miembro de mesa. Así es para miembro de mesa es una única tarifa y aplica para todos, para los titulares y suplentes que no estuvieron en la instalación. Una vez que Bien, ya se instaló la mesa y la mesa se queda solo con 3, no se queda con los 9, ya los que están, digamos, que ya no se necesita su presencia, una vez que ya firmaron su asistencia y ejercieron su voto, se pueden retirar. bien, Cledi. Tips finales, algunos consejos finales para todo el electorado que va a acudir a las urnas este 12 de abril. Acudan temprano, no esperen el último momento. Reitero, de que acudan informados, es una elección importantísima para nuestro país. No vayan con vehículos. Algunos preguntaban, ¿llevo mascota? No lo hagan. Va a ser una jornada muy intensa. Ya. Vayan solos, si es de preferencia, bueno, pueden ir con la familia si desean, pero siempre que voten en el local y participen, ¿no? Participen como corresponde y la OMPE estará en todos los locales de votación para orientarlos si lo requieren. Bien, ¿cuántos minutos, perdón, Cledi, tengo dentro de la urna para emitir mi voto? No hay un tiempo, digamos, establecido de obligatorio Máximo. para que se puedan quedar. Hemos hecho simulaciones y en estas simulaciones el tiempo que ha tomado a los electores es de aproximadamente un minuto, minutos más, segundos más o menos. No se les va a presionar, pero para evitar que se queden mucho tiempo, es importante que lleven este papel con la información previamente analizada, pero también en cada mesa de votación vamos a tener 2 cabinas de votación para que podamos agilizar el voto. Mientras uno va votando, pasa otro ciudadano, se le entrega la cédula y puede estar en la otra cabina. Pero el tiempo es básicamente, un minuto es el tiempo promedio. Recordar también, está prohibido tomar fotografías, ¿verdad? Sí, No se puede tomar sí. fotografías. El, ¿Qué el, comportamientos hay que evitar?
El voto es secreto. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Hay una disposición que las personas que divulguen su voto tendrán una sanción. Entonces, no tenemos que estar fotografiando todo y publicándolo. Eso los va a llevar a una sanción, entonces no lo hagan. Puede entrar con su cámara, pero no tomar fotografía a su cédula de votación. Perfecto. Bien, Ujú. Cledi, te agradezco muchísimo estos minutos. Ha sido Cledi Gutiérrez, representante de OMPE, quien va a tener un rol crucial este domingo 12 de abril y que nos convoca a todas y todos a ejercer nuestro deber cívico ciudadano de votar, de participar en estas elecciones. Muchas gracias, Manuela, un gusto conocerte. Gracias a todo tu público y participemos este domingo 12 de abril. Muchas gracias. Gracias a ti, Cledi. Bien, entonces ya lo saben, tener en cuenta, en resumen, ir informados, preparados. Un dato interesante que dio Cledi que no lo sabía, se puede llevar un pequeño papelito donde usted ya tenga apuntado qué es lo que va a trasladar a la cédula para no olvidarse de hacerlo.